Estas personas explotan y lo llevan a algo terrible, ¿verdad? O sea, básicamente ahí también el segundo punto, una de las características es la baja tolerancia a la frustración, ¿sí? La impulsividad, detonante, pues ahí también. Y hay mucha dificultad para aceptar los límites, ¿sí? Son personas que no les gustan ser limitadas por normas, no les gusta ser confrontadas, no les gusta que hayan personas dirigentes, sino que más bien les gusta imponerse a ellos y confrontar, ¿no? Entonces a todo buscan un problema. Bueno, uno normalmente en el común de la gente y en el día a día, en el tema laboral, en el tema de estudio, uno dice, bueno, es una persona muy complicada, ¿no? Exacto. Es bastante complicada, es irritante, no se puede generar un buen diálogo, no le gusta nada, le gusta ir todo en contravía. Claro. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa ahí? Y a veces, por ejemplo, uno de los puntos es, se personalizan, ¿no? Esas conductas. Por ejemplo, me estoy adelantando, pero es normal que a veces la persona diga, no, es que quiere manipularme o es que tiene algo en contra mío, o es que yo le caigo mal, ¿sí? Pero no, a veces simplemente es el hecho de que esa persona realmente presenta esa baja tolerancia a la frustración o se detona así. Y aquí es importante de no personalizar mucho esas conductas, es darle también la invitación a las personas que de pronto pueden vivir en ese entorno con una persona que tenga conducta desafiante, a no personalizar, o sea, no como apropiarse de que esa persona tiene todo en contra mío y yo también soy el problema en él, no, sino que ya es empezar, por eso la charla es importante, de empezar a comprender estas actitudes y estas conductas y pues obviamente cómo podemos trabajar en ellas, ¿no? Bueno, ¿qué hace que una persona vaya en contra de las reglas? Porque, digamos, estamos en una sociedad con reglas, todo es bajo reglas, entonces reglas de tránsito, reglas laborales, reglamento de trabajo, reglamento de copropiedad, hay unas leyes a nivel nacional, bueno, y entonces, ¿qué le inspira a una persona? O más que le inspira, bueno, ¿qué afectación tiene? ¿Qué trastorno puede tener de que vaya en contravía de todas esas reglas? Bueno, aquí sí tenemos un detonante muy importante. Todo viene mediado de, aquí sí hablamos mucho, también va hacia los niños, porque estas son conductas aprendidas también. Obviamente hay un tema de herencia y un tema de la personalidad que se hereda, si estamos hablando de abuelo, papá, desafiantes, que tenían esos tipos de conductas. La probabilidad pues es muy alta de que nuevamente el muchacho o el chico esté presentando esta situación, ¿sí? Porque se heredan esos patrones de personalidad, pero también son conductas aprendidas, es decir, si identificó un padre que en la infancia gritaba, que todo era con problemas, entonces el niño, y esto es una invitación muy importante que hoy vamos a entender, qué bueno, estas conductas son más que todo reflejadas por los mismos padres, ¿no? Son aprendidas. Claro, exactamente, ¿sí? Porque entonces yo miré que mi papá se agarraba con el taxista y entonces se peleaban o todo se confrontaban en gritos y entonces yo miraba que mi mamá le decía a mi papá, ¿yo por qué tengo que hacerlo y por qué no lo haces tú? Entonces siempre miré un ambiente de pelea, de confrontación, asimilo que eso es algo normal, entonces ya en la experiencia emocional vivida se traslada, ¿no? Pues hacia el resultado de esos reflejos. Entonces, ¿qué es lo que hace que estas personas, principalmente estamos hablando de un entorno familiar básicamente disfuncional, que presentaban ese tipo de conductas y patrones heredados de la personalidad? Pero ya hablando desde la parte neuropsicológica también identificamos una debilidad en el control inhibitorio de las funciones ejecutivas, ¿no? Para ser más específicos, hay una dificultad en poder regular esas emociones a nivel del lóbulo frontal, ¿sí? Entonces, la persona, no todos los cerebros, ¿no? Hay cerebros que tienen la capacidad de poder establecer ese stop, ese pare, pero hay otros que no, ¿no? Entonces, ahí también desde Neuromedic podemos analizar como debilidades encontradas y pues también tiene otro abordaje, ¿no? Que es el fortalecimiento o entrenamiento cerebral. En una pregunta muy general, para luego ya entrar en unos temas muy particulares, hoy, de acuerdo a su análisis, doctor Juan Diego, y a su estudio, ¿hoy tenemos una sociedad más desafiante que antes o no? A pesar de ir evolucionando en ese tema de la regla, del control, ¿no? Sí, porque hay dos panoramas. Estamos hablando de las generaciones
de hoy en día decimos que sí son más desafiantes porque encontramos padres más permisivos, ¿no? Es verdad que anteriormente se castigaban más las conductas, había más maltrato, por decir físico, maltrato verbal, gritos. Pero ahora se lleva una generación donde se ha sensibilizado, o sea, sí es importante evitar ese tipo de conductas, pero esto ha llevado a que los papitos, sí, sin generar pues culpa o digamos culpar a los padres, pero sí hemos encontrado padres más permisivos, ¿no? Entonces donde permiten que sus hijos, no hay como normas claras, no hay normas establecidas, y esto ha hecho que estas generaciones que se están presentando en este momento evidentemente sí tienden a tener un poco más de confrontación, ¿no? Ya. Con las reglas y con las normas. Hablemos un poquito de esa conducta desafiante en niños. ¿Cuáles son las características, las más comunes? Ya, muy bien. En los niños es muy frecuente los gritos, ¿sí? Y la baja tolerancia a la frustración. El pataleo. El pataleo, correcto, ¿no? Berrinche. El niño grita, exactamente. En el centro comercial, en la casa, donde quiera. Sí, o me lo compras, o te hago aquí el espectáculo de la vida, o sí, ¿sí me entiendes? O no quiero hacerlo y no quiero hacerlo, y grito y lloro y pongo llanto. Entonces, sí, son las conductas como más frecuentes en los niños. Los niños es más que todo los gritos, ¿sí? Ya. En los adultos, evidentemente, ya es el confrontamiento. Bueno, en los adolescentes, ya, por ejemplo, presentan discusiones con los profesores. Digámonos en los niños. Y cuando el niño, a esa escasa edad de 3, 4 años, intenta también manipular y grita tanto como para llamar la atención y hacer ver que lo están maltratando, ¿no? Correcto, sí. Ya. Y la baja tolerancia a la frustración. Por eso en alguna de las charlas yo siempre les decía, y la invitación siempre a los padres es: permitan que sus hijos se frustren, ¿sí? Es parte de la vida, ¿no? Parte exactamente. De la enseñanza, ¿no? Si vas a jugar un juego de mesa con tu hijo, él tiene que perder, ¿sí? Ya. No, es que pues no obviamente, claro, porque entonces veo que la mayoría de los padres, y muchos se van a sentir identificados, claro, yo quiero que mi hijo sonría, se sienta bien con la actividad, que le gusta, que sea ¿cierto? Un triunfador, que tenga el espíritu de triunfador. Pero ojo, porque entonces no lo estamos volviendo tan tolerante a la frustración, ¿sí? Se acostumbró a ganar, se acostumbró a que los resultados siempre son como él quiere, ¿sí? Por eso es importante el establecimiento de las normas constantes y mantenernos en la raya, ¿no? O sea, si es no, es no. Cumplir realmente digámoslos entre comillas, los castigos o básicamente las penitencias pues en el hogar. Si tú dijiste te voy a quitar este juguete por 12 horas, cumple tu palabra, ¿sí? No seas que a la hora que estoy feliz y es mi hijo, no, tome otra vez el muñequito y listo, no lo vuelvas a hacer, perdiste tu palabra, ¿sí? Tienen que ser normas que realmente se cumplan y hay que permitir que se frustren, ¿sí? Déjalo que pierda, que sepa lo que es perder. Y si él llora y si él grita, aquí es parte de las estrategias para cómo podemos afrontar esas situaciones desafiantes. Hay que validar la emoción, o sea, validar la emoción es permitirle al niño, en este caso, decir sí, comprendo que tú estás molesto, o sea, comprendo que no es chévere ganar, pero tienes que entender que así es la vida, ¿sí? Que en el juego se aprende, se gana y se pierde, ¿verdad? Si tenemos oyentes que nos están escuchando en este momento, que van en su vehículo, que están en su casa, que están en la sala, bueno, tal vez me identifico con lo que está diciendo el doctor Juan Diego. ¿Cuál sería el mensaje para empezar a abordar y empezar a minimizar esa manera de acentuarse tanto esta conducta desafiante? Bueno, aquí hay varias cositas. Por ejemplo, si ya vemos que nuestro niño está presentando estas conductas desafiantes, los gritos, como tú lo mencionabas, Germán, es importante que el padre evite gritar. O sea, un grito no lo puedes regular con otro grito porque no se puede nivelar ahí. No, estamos desregulando más todavía este patrón. Ese es el primer paso. Exacto. O sea, no nivelar. No, si tu niño está gritando, evita gritarle, por favor. Listo. Simplemente o sea, valida la emoción, listo, ponte molesto, entiendo tu rabia, estás disgustado, ¿sí? Pero vale tanto la pena, por ejemplo, si se puso así por un juego o por algo que haya pasado. Pero venga, doctor Juan Diego, detengámonos ahí, en el mismo escenario de esa conducta desafiante, el grito, el pataleo en casa y el grito, pataleo en centro comercial, en una reunión familiar. ¿Cómo abordar esos dos temas? Porque también el factor externo, ¿no? El factor afecta muchísimo al padre, ¿no? A la madre, ¿no? Evidentemente, sí, claro. Entonces, ahí, ¿cómo hacemos? Muy bien, pues creo que en el ambiente del centro comercial los padres se cohíben un poco más, ¿no? Muchísimo que obviamente más. No le vas a pegar el grito o vas a pegar su zarandeada. Porque ahí. Además tiene una cantidad de espectadores, ¿no? Sí, claro, muy bien.
En los niños sirve mucho el ¿por qué? ¿Por qué te pones así? ¿Sí? Hazle que evalúe su propia emoción, ¿sí? ¿Por qué estás gritando? Entiendo que estás gritando, pero dime el por qué, ¿sí? Y si después de ese por qué, cuando uno le pregunta, sigue gritando y más, ¿qué hacer? Ya, dejarlo que grite, que en algún momento tiene que parar de gritar, Germán. Es decir, ¿sí? Tiene que haber una pausa. Sí, claro. Una comunicación asertiva puede ser que el padre se quede callado. Sí, pues hay que validar la emoción, sí, listo, estás enojado, pero ¿por qué sigues gritando? ¿Pero por qué sigues gritando? Sí, grita todo lo que quieras, no vas a cambiar nada, grita todo lo que quieras. Te dije que no te voy a comprar eso, no te lo voy a comprar porque no hay el recurso, porque realmente no se puede comprarlo, listo, sí. Hazle un análisis, ¿no? En otras situaciones se ha podido hacer lo que tú quieras, o se ha podido comprar eso que tú querías, hoy no puede serlo, ¿sí? Una pregunta ahí, ¿es prudente reprenderlo más fuerte cuando lleguen a casa o no? No. Tiene que ser el mismo más nivel. fuerte, no, volvemos otra vez. Tiene que ser al mismo nivel. Exacto, sí. O sea, reprenderlo para los padres, para las madres, no depende en qué sitio sea la pataleta, ¿así es? Exacto, ¿no? No depende de y eso. evitar gritar, ¿no? Evitar gritar o un tema fuerte físico. O sea que ese mensaje que le decían a uno, espérate, llegamos a la casa, ese ya no aplica. Pues digámoslo así, más bien puedes imponerlo. O hablamos en la casa. Exactamente, bueno. ¿no? Mira, tu conducta fue esta, entonces, que en la noche íbamos a ver una película. Ya no. Exacto, Ya. ¿no? Que vea una consecuencia de sus actos. Ya. Pero ya otra vez como entrar al regaño y volver otra vez a confrontar, en ese confronte no bueno, por ejemplo, ¿por qué lo hiciste? Entonces esto y lo otro me hiciste quedar mal. Seguimos favoreciendo más estas conductas desafiantes. Ya, ¿sí? ya. Entonces, yo sé que no es fácil, evidentemente, pero es, digámoslo así, la forma más correcta para poder empezar a regular este tipo de comportamientos, ¿sí? Bueno, y muy cumplir esas normas. O sea, si realmente dijiste, entonces sigue gritando. Por ejemplo, volvemos al centro comercial, sigue gritando y bueno, vamos perdiendo esto. Sigue gritando y vamos a perder otra cosa y lo cumples. A ver si para próxima vuelve y genera lo mismo, ¿no? Ojo que ya hay una norma establecida, ¿no? Y es lo que estamos hablando. Hay dos factores que identifico, comunicación y no ceder, mantenerse. Exacto. Mantener los límites y las normas establecidas, correcto. Bueno, en este tema de las conductas desafiantes, de no tratarse, de no apaciguarlas, ¿cuáles pueden ser los trastornos que se pueden ver afectados estos jovencitos, estos niños? A futuro, por ejemplo, trastornos emocionales, ¿no? Por ejemplo, la baja autoestima, ¿sí? El aislamiento social. Entonces, pues ya cuando ya la persona empieza a crecer y son muy conscientes, ¿no? Son muy conscientes de realmente mi comportamiento no es el adecuado, ¿no? ¿Por qué soy tan impulsivo? ¿Por qué actúo siempre a la defensiva? ¿Por qué confronto tanto? Esto puede generar, digámoslo así, una baja autoestima porque empiezan a ya sentirse culpables, ¿no? Entonces empiezan a sentirse mal por esa situación. El aislamiento social, entonces mejor evito, ¿cierto? Mejor, no trabajo por ahí, evito conductas evitativas. Digámoslo así, problemas en relaciones de pareja, ¿sí? En el entorno pues van a haber más conflictos familiares, ¿sí? Entonces, más que todo ahí viene la culpa, eso detona también trastorno depresivo, como la culpa, la frustración pues patológica, ¿sí? Por ahí están esos trastornitos. Estas conductas desafiantes tienen su semillita, por decirlo así, a muy temprana edad, ¿no? ¿O es posible que esta conducta desafiante, de acuerdo al contexto, de acuerdo al medio ambiente, también se adquiera a edades diferentes? Exactamente, sí. De lo que hablábamos, si hay un patrón hereditario, sí, pues digamos ya viene ese chip, por ejemplo, ahí, ¿no? Listo. Ahí tenemos que identificar pues las debilidades, pero también en un entorno aprendido también lo puede generar, ¿sí? Ya. Claro, o sea, independientemente, pues, por eso es tan importante, ¿no? Los primeros años de vida de una persona, en el ambiente familiar, la crianza, los valores, las conductas aprendidas, es muy importante porque tú eres el espejo, ¿no? De tu hijo. Entonces tu hijo está viendo todo cómo tú reaccionas y él lo está asociando a que, bueno, esa es la forma de cómo uno debe actuar, ¿no? Y son conductas aprendidas. Ya pasando a una etapa diferente de la vida del ser humano, ya, digamos, el adolescente
¿Cómo se genera esas características de esas conductas desafiantes en un adolescente, digamos, de 13 a los 16, 17 años? Rebeldes, ¿no? Rebeldes, irritables, son todo el tiempo confrontan, ¿sí? Confrontan porque tengo que hacerlo, no quiero hacerlo, ¿verdad? Tienen problemas, por ejemplo, en su ambiente académico, entonces con profesores, ¿sí? Con los líderes, por ejemplo, sí, con las autoridades, entonces encontramos que confrontan pues a la policía, ¿no? Entonces a mí no me vengas a imponer lo que tengo, no tengo que hacer, entonces cierto, a mí no me mandas. Con esta población, pues ya hablando de los adolescentes y de los adultos, evidentemente pues hay que tener cuidado porque a veces esas conductas impulsivas pues ya pueden venir agresiones físicas o verbales, ¿no? Fuertes, ¿sí? Y pues ahí ya aglomera, por ejemplo, trastornos de personalidad, como el trastorno de personalidad límite, son personas muy confrontativas, ¿sí? Trastorno de personalidad límite. Ya, ahondemos un poquito ahí, doctor Juan Diego. Ya. Trastorno de personalidad límite básicamente es un trastorno de personalidad que las personas, como su nombre lo indica, es límites, todo lo llevan al límite, entonces al extremo. Son bajos tolerantes al malestar, ¿sí? No se permiten sentir emociones negativas, todo lo desbordan con irritabilidad, impulsividad, agresiones, también detonan mucho autolesiones si me siento mal, entonces ellos empiezan a cortarse, ¿sí? Son amenazantes, tienen mayor riesgo de atentar contra su vida o a generar autolesiones. Me escriben a través de WhatsApp, me dicen... ¿la venganza es una característica de personas que tienen esa conducta desafiante o no? El sentimiento, la emoción de la venganza. Sí, ya de por sí hablando de la emoción, es una emoción patológica, ¿no? Ya. Sí, la venganza es una emoción patológica. Sí, claro, puede estar presente en este tipo de personas, con conductas desafiantes, ¿sí? Entonces, no me tengo que sacar esta espina porque me hiciste esto, ¿sí? No es justo, entonces ahí puede jugar mucho el ego, ¿sí? El rencor. El rencor, el odio, la rabia de la persona, entonces eso lleva, ¿no? A confrontar y evidentemente pues a la venganza, y es una de las emociones más patológicas que pueden presentarse en un ser humano. Y esas conductas desafiantes en los adultos, digamos, ¿cuáles son las características? ¿Cuáles son los detonantes? Bueno, son muy similares, sí, son muy similares. Ya, por ejemplo, en un entorno de pareja o de familia, sí, a cada rato discuten, confrontan por cualquier cosa. Siempre hay como una competitividad también. A veces ellos quieren siempre tener la razón y hasta el final tengo que tener la razón, ¿no? Tengo que como sea, y eso lleva a la confrontación, a la oposición, listo, a la irritabilidad, a la impulsividad, al grito, porque quiero imponerte que lo que te acabo de decir es así y tiene que ser así, ¿verdad? Entonces, y son bajos tolerantes a la frustración, entonces pueden haber pensamientos rígidos, ¿cierto? Sí, como esto tiene que ser así. O sea, tiene que pasar, esta persona tiene que actuar de esta manera, ¿sí? Yo no tengo por qué soportar esto, ¿sí? Es injusto que yo tenga que cumplir con estas órdenes, ¿sí? Entonces, en el pensamiento cognitivo hay esos pensamientos rígidos que dentro de lo que yo trabajo, que ya es la terapia racional, uno ahí también como profesional debate esas creencias, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿por qué las personas siempre tienen que funcionar como tú quieres, verdad? Porque realmente esto es injusto, ¿sí? Si realmente es algo que en parte de tu vida, ¿cierto? Bueno, ahí vienen muchos debates habituales, ¿no? Y que uno puede generarlo con los pacientes. Bueno, aquí tengo una inquietud y es, partiendo de que la vida pues es una montaña rusa cargada de emociones, ¿cuándo uno puede generar esa alerta que dice, oye, yo tal vez tengo esas conductas desafiantes muy marcadas y permanentes en mi vida? ¿Cuándo uno puede generar esa alerta? Porque la verdad es que en la vida uno no va siempre planito por todo lo, sí, claro, lo que se presenta, ¿no? Evidentemente, como tú lo dijiste, es una montañita rusa. Claro, uno eventualmente puede tener esas conductas desafiantes, pero muy esporádicas. Exacto. O en algunas situaciones particulares. Bien, entonces ahí cuando me hablas de señales de alerta, o sea, cuando hay que prestarle cuidado, ¿verdad? Perfecto. Por ejemplo, agresividad frecuente, ¿sí? Agresividad frecuente es, bueno, de lunes a viernes yo
confronto diariamente, ¿no? Todos los días es pelea con mi pareja, o en el trabajo todo el tiempo es agarrado con mis compañeros, ¿cierto? Conductas fuera de control, ¿sí? O sea, fuera de control quiere decir que ya lo llevaste a otro límite, fuiste grosero, ¿sí? Tiraste algo, explotaste, bueno, entre otras situaciones fuera de control, problemas en el colegio, en el trabajo recurrentes, listo. Entonces en los adolescentes, en los chicos, expulsiones, ¿verdad? Llamados a cada rato a los padres de familia, suspensiones, bueno, básicamente las herramientas que tienen los colegios para hacer pues básicamente... Violación de normas permanentes, entonces me expulsan en el colegio, tengo infracción... Exacto, por tránsito, no hago caso, bueno. Correcto, ¿no? Y en el trabajo, ¿no? Entonces es un ambiente disfuncional, ¿verdad? Voy a un trabajo, termino peleando, voy a otro trabajo, termino peleando, entonces es algo recurrente. El aislamiento, sí, me he aislado porque soy muy confrontativo, ¿sí? A todo le busco problema, a todo le busco pero, ¿sí? A todo le busco pelea. Entonces ahí también tenemos que tener un poquito el aislamiento si sientes que te has alejado porque esa es tu forma de ser, ojo, es una señal de alerta, ¿sí? O sea, cuando se va perdiendo ese contexto, ese roce social, sí, amistades. Aislamiento y malestar emocional intenso, ¿sí? Aislamiento y malestar emocional, me siento muy culpable, ya me estoy dando valor como persona, entonces soy una mala persona, soy terrible, realmente no merezco esto, o realmente nadie quiere estar conmigo. Entonces ya hay un malestar emocional intenso y hay aislamiento. Esos también son señales de alarma. Esos serían como los más principales. Doctor Juan Diego, si nuestros oyentes han identificado que en su círculo familiar, en su círculo de trabajo, pues hay este tipo de personas, ¿cuáles pueden ser las estrategias y el manejo y puntos de apoyo para abordar este tema con esta persona que tiene esa conducta desafiante? Bueno, entonces habíamos dicho al principio, evitar gritar, listo. Y hay que permitir regular la emoción, o sea, cuando la persona está con la emoción totalmente ya expresada, bajo la rabia y la irritabilidad, el entrar tú con un grito, el entrar con una rabia es peor, el ambiente se vuelve terrible. Validar la emoción, sí, siempre es mejor decirle, sí, comprendo que estás enojado, porque el confrontativo lo que está esperando es ser confrontado. Así es. Sí, no quiere escuchar como que no quiere haber empatía, sino que quiere seguir buscando pelea. Quiere entrar en la discusión. Exactamente, quiere que tú le lleves la contraria. Pero en un momento que yo me pongo enojado y tú me dices, doctor Juan Diego, yo comprendo que usted está enojado, ¿sí? Y entiendo que se ponga así, entonces yo voy a decir, ¿sí? Hay que validar la emoción, ahí ya viene el segundo paso. Validar la emoción es decir a la persona, listo, yo comprendo cómo tú te estás sintiendo. Y ahí hacemos un pequeño análisis, pero realmente me tienes que gritar por esto, ¿sí? ¿Realmente vale la pena que hayas tirado todas las cosas porque algo no te salió bien? ¿Sí? Entonces ahí empezamos a hacer ese análisis. Vamos a escuchar antes de corregir también, es importante escuchar a la persona. Sí, bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Sí, ¿por qué estás tan molesto? Es una buena estrategia porque muchas personas lo hacen, unos lo pueden hacer intencionalmente y otros, digamos, por estrategia, otros porque la característica de la persona es así. Y me refiero a guardar silencio. ¿Es buena estrategia o no es buena estrategia? Mejor es no escalar discusiones, ¿no? O sea, no escalar discusiones es no seguir como alimentando. Pero si yo me quedo totalmente callado, ojo, porque entonces también puede ser que... ¿Puede ser motivo? Claro, exactamente, ¿no? Por ejemplo, en lo de tener la razón. Entonces yo te grité y tú te quedaste callado, entonces no estableciste ningún límite, ¿verdad? Así es. Exacto. Entonces, en esa situación, si lo hablamos desde el niño, por ejemplo, entonces simplemente es, ¿cómo te explico? Sí darle como una retroalimentación, ¿no? Entonces, mira, la consecuencia de esto, pues con los niños es un poco más fácil. Porque se está formando. Exactamente, ¿no? Entonces, se lo podemos moldear un poco mejor. Ya con el adulto, sí, es... Por ejemplo, yo tuve la razón en algo y te tuve que gritar, entonces simplemente tú dices, bueno, pero yo no lo voy a hacer, no estoy de acuerdo con eso, ¿sí? Pero no me voy a poner a pelear contigo por esta razón, ¿sí? Eso no es eso es evitar escalonar discusiones, ¿listo? Entonces, quedarse callado, pues no es tan positivo tampoco. No, y hay que escuchar, o sea, ¿sí? ¿Por qué te estás colocando así? Listo, comprendo tu punto de vista, o sea, entiendo la razón por la cual estás así, de esta forma.
Y ahí ya entro yo a opinar, ¿no? Pero mira, también podríamos hacerlo de esta otra manera, ¿sí? Bueno, en eso hay que tener muchísima inteligencia emocional, ¿no? Sí, pero eso es el primer paso como para la comunicación asertiva, porque en la comunicación asertiva es, por ejemplo, evitar responder también desde la rabia, ¿no? Entonces, si la otra persona está con rabia y tú también respondes desde la rabia, ya, ahí se rompe la cadena de la comunicación asertiva. Entonces, lo que hablábamos es validar la emoción, listo. Escuchar activamente, o sea, permitir que la persona exprese su disgusto, validar la emoción, sí, esto es muy básico y yo les digo a todas las personas cuando encontramos este problema, sí, responde y sé empático con esa persona, o sea, listo, comprendo que estás enojado, realmente siento que estoy de acuerdo contigo, que estés así, pero ¿por qué llevarlo a tan... ¿Sí? Entonces la persona confrontativa lo que menos espera es una empatía, ya. Lo que menos espera es eso. Esas personas que... Bueno, un punto importante, ¿esto de conductas desafiantes está catalogado como trastorno o no? No, eso pues son conductas... Comportamiento. Exactamente, son comportamientos. Las personas que están con ese comportamiento pueden llegar a un punto de violencia física y verbal o no? Sí, claro. O sea, hay un riesgo, hay que evaluar pues obviamente hasta qué punto... Cuando son personas, digámoslo, ya son trastornos más profundos, ¿no? Trastornos impulsivos, ya son trastornos desafiantes, fuertes de la personalidad, como el trastorno de personalidad límite. Estas personas sí hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Sí, entonces, si ya han habido experiencias de maltrato físico, verbal o así, entonces esa persona sí, ahí digamos que sí podemos hacer un pausa de silencio y evitar pues esa conducta, ¿listo? No le digas absolutamente nada porque esa persona está que explota, ¿sí? Cuando ya ha tenido esos patrones. Entonces, en esa situación sí es preferible, o sea, aléjate de ahí, ¿sí? No sigas alimentando más esa conducta de esa persona, ¿sí? Porque cualquier cosita si tú le digas, pero ya, explotó. Esa es hay que tener cuidado. la estrategia. Sí, ya. Exactamente. O sea, apartarse. Sí, mejor dejar a esa persona solo, que respire, llevar a la red que... Sí, pero entonces esto sí hay Pero que respire ya por motivación propia, ni siquiera decirle respira. Sí, no, mejor aléjate de ahí porque si es una persona donde ya has tenido esos tipos de conflictos y esto sí es importante en las parejas y esto sí, aléjate y ten como a la mano, busca ayuda, ¿no? Sí, porque si ya has atravesado por situaciones de maltrato físico, más que todo el físico, sí hay que tener cuidado. Bueno, dentro de los tratamientos que ofrecen Neuromedic, puntualmente para este tipo de conductas desafiantes, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, muy bien. Sí, aquí es muy importante porque desde la parte neuropsicológica yo sé que muchos oyentes ya identificaron de pronto esto que hemos hablado. Y ahí es muy frecuente encontrar que la persona dice pues que a veces no depende de mí, doctor, ¿no? O sea, es una chispita que se enciende dentro de mí y es algo que se me sale, ¿sí? O sea, realmente no lo puedo controlar. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Desde la parte neurofisiológica, por decirlo así, existe una debilidad en el centro de regulación emocional, que es, por ejemplo, hablamos de la amígdala, el sistema límbico, que es como la que lanza la señal. Pero en nuestro lóbulo frontal, en el órbito frontal, es un área encargada como de la regulación emocional, ¿sí? Por eso, dentro de las recomendaciones o las herramientas, una pauta importante es la respiración profunda. Cuando una persona presenta respiración profunda es permitir al cerebro, al lóbulo frontal, actuar sobre la emoción, sobre ese sistema límbico que arrojó la alerta. ¿Y cómo lo trabajamos desde Neuromedic? Cuando hay esas debilidades, ¿sí? En el sistema límbico y hay más que todo en el lóbulo frontal, órbito frontal, cuando hay esas debilidades en el centro inhibitorio de las funciones ejecutivas, la persona sabe que está mal, pero es algo que ya no depende de ella, ¿sí? Aquí es con las terapias, digamos, que nosotros trabajamos, los mecanismos neurofisiológicos, hablando de neurofeedback, la terapia magnética transcraneal. Son herramientas que permiten, mediante la modulación y también el entrenamiento y las ondas cerebrales, permitir corregir estos patrones, ¿no? Estos circuitos que de pronto no están funcionando bien, los permitimos regular. Entonces, eso es básicamente un avance importante
desde ese enfoque del tratamiento con Neuromedic, porque si a estos cerebritos que tienen estas debilidades les permitimos fortalecerse desde ahí. Qué bueno. Ya desde la parte de la intervención clínica, pues evidentemente ya se hace reestructuración cognitiva, la terapia cognitiva, que es básicamente sus creencias, identificar sus pensamientos, ¿sí? Hacerle identificar a la persona, bueno, ¿por qué estás pensando de esta manera? O el seguir pensando así es lo que te está llevando a esta rabia, y ahí es donde trabajamos también. En algunas situaciones hacemos intervenciones familiares, entonces citamos pues a la pareja, cómo podemos, o a los padres, cómo podemos mediar este ambiente para buscar negociaciones y darles herramientas a ellos también para obviamente permitir controlar esta situación. La persona que asista a este tratamiento, y bueno, después de haber tenido estas conductas desafiantes, ¿es posible que quede con algún peso, con alguna carga emocional ahí? Decir, oye, pero es que después del tratamiento ya soy otra persona, y haberme comportado. Por ejemplo, hablemos en el tema de pareja. Ya. ¿Cómo abordar eso también? Bueno, ahí me estabas diciendo como más o menos como sentir culpa. Sí, como cuando por se lo supera, superada ya, digamos, la ya conducta, reconocí. Sí, la conducta desafiante, estoy en tratamiento, pero llevé muchos años, maltraté a mi pareja, a las personas que quiero. Claro. ¿Eso hace parte también del tratamiento o es esa confrontación? Evidentemente va a existir la emoción de la culpa, pero recordemos que somos seres humanos, ¿no? O sea, no quiero decir con esto que justificar, pero es básicamente eres un ser humano, cometiste errores y pues ya pasó, ¿sí? Ya no puedes cambiar, o sea, si te vas a latigar y culpar por lo que hiciste, ya no vas a cambiar nada. Ya. Aprendo del pasado, me proyecto al futuro, al presente, puedo ser una mejor persona, reconozco mis errores. En lugar de culpa, está bien sentir una tristeza, una decepción conmigo mismo por lo sucedido, pero ya latigarme por eso y ya denominarme una mala persona, no, pues al final, listo, hubieron errores cometidos, en la culpa siempre lo debato. Bueno, al final tú querías, tu intención era alejar a esa persona, tu intención era hacerle daño, tu intención era humillar o tu intención era hacer sentir mal. No, o sea, mis intenciones no eran esas, realmente era algo que no dependía de mí, ¿no? O sea, era algo que me salía o yo no lo podía controlar. ¿Sí? Pues mira, sí, pero ya culparte hoy en día, pues no vas a cambiar absolutamente nada, ¿no? Es más, digamos, bonito y especial, y es más valiente el que reconoce, ¿no? El que reconoce que realmente tiene un comportamiento patológico o tiene un comportamiento inadecuado, realmente eso es una persona valiente, ¿no? Y no te vuelve una persona débil reconocer eso, que te estás volviendo, eso es inteligencia emocional, quieres empezar a proyectar una mejor versión de ti, y al final pues todos los seres humanos, dentro de lo que nos engloba, de lo que somos, tenemos defectos, sí, pero también tenemos cualidades, fortalezas, debilidades también, y pues hay que aceptarlas como tal, pero en esas debilidades o en esos defectos lo bonito también es poder mejorar, ¿sí? Podemos acuñar esta frase, pues se me ocurrió, lo he escuchado atentamente y tengo la siguiente frase. A ver. ¿Aprender del pasado es el bálsamo para la culpa? Aprender del pasado es el bálsamo para la culpa. Sí, claro, es sanar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? Estás aprendiendo, es como buscas una mejor versión de ti, ¿sí? Y también hay una frase importante, por ejemplo, detrás de una conducta difícil hay una emoción que necesita ser entendida, ¿sí? Repitámosla, doctor Juan Diego. Esa frase me parece muy importante. Ya. Detrás de una conducta difícil hay una emoción que necesita ser entendida. Ya. ¿Sí? Qué buena. ¿Esa es frase de algún autor de libro? No, pues simplemente me la encontré por ahí, me pareció muy interesante, sí. Bueno, la encontré por ahí dentro del libro de la TREC, que es básicamente de lo que yo trabajo, sí. Pero entonces es entender realmente la emoción, ¿no? O sea, si esta persona es con rabia, ¿por qué será que tiene siempre todo el rabia, no? Porque quieren que las cosas, es psicorrígido, quiere que todo le salga bien, ¿sí? ¿Por qué será que de pronto se frustra tanto, no? Porque es muy perfeccionista, porque no tolera fallar, ¿sí? Entonces, detrás de esos comportamientos, pues hay una emoción que tenemos que evaluarla mejor y analizarla, ¿no? Y comprenderla. Un buen mensaje para las personas que nos escuchan y que han tenido o están teniendo en su vida, digamos, diálogo, conexión con personas de conductas desafiantes. Es posible considerar también de que ese comportamiento de esa persona
no se debe tomar como personal. Porque ese es un análisis también producto de lo que usted nos comentaba hace unos minutos. Sí, ¿no? evitar personalizar esas conductas, ¿no? O sea, no es que esté todo en contra tuya, no es que sea manipulador, ¿no? Debe ser que tiene una... Por eso hablábamos, ¿no? De la frase que en este momento decía, es más allá, es comprender, ¿no? Es comprender que esa persona, bueno, es así, seguramente, explota fácilmente, esa es su forma de ser. No estamos justificando, evidentemente, no es justificar, pero sí es permitir entender y comprender y ser empático con esa persona de que, bueno, tú tienes ese problema y más bien te puedo ayudar a regularlo, ¿no? Sí, porque ya, digámoslo, darle una valorización, ¿no? Entonces, no, a veces encontramos que decimos, no, tú eres terrible, perdón la expresión, no, tú eres un animal, tú eres salvaje, eres agresivo, eres lo peor, ¿no? Entonces, no estás ayudando a esa persona porque pues lo estás viendo también bajo la emoción, pero ojo, ¿no? También tenemos que analizar el porqué de las cosas y evidentemente si encontramos estos patrones en la parte familiar o los oyentes se identifican y esas señales de alarma que ya las mencionamos están presentes y sienten que esto realmente es muy frecuente en su vida, ahí sí hay que buscar pues básicamente un apoyo profesional, un entrenamiento cerebral que le permita a la persona tener, ¿no? Un manejo adecuado. No es ser inmune, ¿no? No quiere decir que entonces si voy a trabajar nunca tendré pues comportamientos así, no, pero lo que queremos es disminuir la frecuencia, queremos disminuir, ¿sí? Porque el que es león sigue siendo león, ¿sí? Sí. No es transformar personalidades, ¿sí? Sino que nosotros moldeamos las personas, las moldeamos personalidades, los regulamos, los ayudamos a hacer la misma versión porque esto no se trata de ser otra persona. ¿Sí? No se trata de convertirme en otro, sino primero viene también ahí mucho porque la autoaceptación es importante, ¿no? Así es. Tengo que aceptarme como soy, listo, pero a partir de lo que yo estoy aceptando y reconociendo de mí, puedo mejorar esa versión, ¿sí? ¿Cómo puedo ayudarme a disminuir esa frecuencia? Entonces, comprendo que soy una persona irritante, soy una persona que no me gusta que me manden, listo, pero puedo volverme un poco más tolerante a eso. Entonces, lo que anteriormente se presentaba día a día, pues puede ser una vez por semana, puede ser una vez cada 15 días, o ya en contextos que de pronto se salen un poco más de las manos, ¿verdad? Yeah. ¿Sí? Bueno, usted en esta intervención lo mencionó 2 veces, me parece clave el tema de la frecuencia, ¿no? Sí, claro. O sea, tener esa conciencia de decir, sí, somos seres humanos, soy irritable, tengo esas conductas desafiantes, pero bueno, hay que trabajar. Exactamente, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo ayudar? Entonces ahí es donde ya empieza un trabajo interdisciplinario, entonces acá en Neuromedic, porque no solamente es debatir, no solamente es hablarle, sino que Neuromedic tiene otro enfoque y es vamos a ayudar a tu cerebro a realmente poderse regular, ¿sí? O sea, lo vamos a ayudar, lo vamos a entrenar, lo vamos a estimular para que no sea esa chispa que también yo sé, sí, ya me queda claro lo del doctor Juan Diego, mis pensamientos, mis conductas, sí, pero ¿qué pasa, no? Entonces ahí es donde también las terapias ejercen un papel importante en la regulación emocional. Sí, cuando lo estaba escuchando en esta última intervención, me conecté con un dicho que la gente, pues ya no lo he escuchado mucho, pero sí se acuñó en años anteriores, es que él o ella es fosforito. ¿Sí la has escuchado, no? Sí, claro. Sí. Claro. Es muy de nuestra región, ¿no? Sí, fosforito. Bueno, tengo una pregunta adicional, doctor Juan Diego. Tengo 2 que nos han enviado a través de nuestro WhatsApp. ¿Por qué el ser humano, no sé si esté equivocado en mi apreciación, por naturaleza toma todas las cosas como personales? ¿Cómo trabajar en eso? Bueno, eso puede ser mucho basado en las creencias, ¿sí? Puede ser, ¿no? Pero hay 2 puntos, ¿no? Puede ser que a veces uno sí se lo puede tomar personal, pero ¿hasta qué punto, no? Hasta el punto de que me desbalancee emocionalmente y me pone a sufrir o ya tengo totalmente conflictos. A eso me refería. O al otro punto en el que puedo ser tolerante a eso, ¿no? Sí, pues obviamente no todos tienen la misma capacidad de interiorizar o la misma funciones ejecutivas en el tema del raciocinio, por decirlo así. Unos son más tolerantes que otros, ¿sí? Pero digámoslo, ya es como en el pensamiento humano que se ejecutan pues todo ese tema de situaciones. Bueno, doctor Juan Diego, tengo 2 oyentes que nos envían sus consultas y nos dice, bueno, dice, doctor, muchísimas gracias por el espacio
Y me comenta lo siguiente: muchas personas sienten que cuando un niño o incluso un adulto tiene conductas desafiantes, lo primero que aparece es la frustración. ¿Qué podemos hacer en esos momentos en los que ya estamos perdiendo la paciencia? Ya pues lo dice como una persona que se frustra, ¿verdad? ¿O lo ve como padre o...? Como padre. Muy bien. Validar la emoción. Listo. Ya. O sea, es bien importante validar la emoción, ser empático con esa persona de que sí, es que la frustración no se debe debatir, ¿sí? No te frustres por eso, no, o sea, está bien que sientas frustración, pero ahí viene la capacidad del análisis, entonces vuelvo al por qué, ¿sí? Entonces, ¿por qué realmente tenías que ganar? Si en los juegos se gana y se pierde, ¿por qué realmente te tenía que ir bien en un examen? Si eres un ser humano y puedes fallar y puede haberte ido mal, o sea, cualquier ser humano puede irle mal en un examen, no quiere decir que si estudiaste siempre te vaya a ir bien, ¿sí? Hacer como un análisis y una negociación también, ¿sí? Para, digámoslo, si puedes evitar este tipo de comportamiento, entonces podemos mejorar en algo adicional, ¿no? Ese es el manejo de la expectativa, sí, que lo hablábamos en anteriores programas, ¿no? Sí, exactamente. Y la validación en esa frustración, pues digámoslo así, si es una frustración patológica, hay que validarlo, o sea, sí ser empáticos, lo que hablábamos, pero hay que permitirle que la persona sienta la frustración, ¿sí? Porque tengo que hacer que no la sienta, ¿sí? Ay, no, mira, no, entonces mejor, sí, te lo doy. No te frustres, entonces mejor te doy. No, que se frustre, ¿sí? Porque eso es lo que lo va a volver, ¿cómo me vuelvo más tolerante al molestar? Sintiéndolo. Un mensaje para padres y madres, para tratar de romper esa zona de confort que tienen algunos padres y madres cuando empiezan a ceder en el momento que se presenta esta conducta desafiante. ¿Cuál sería el mensaje? Sí, el mensaje es escucha a tus hijos, ¿sí? Establece límites y normas claras y valida la emoción. Ese es básicamente el mensaje que yo les puedo dar, ¿sí? Una invitación principalmente. Hay que escucharlos a los hijos, ¿no? ¿Por qué te pones así? Es muy importante escucharlos a ellos el porqué de su emoción, ¿sí? Validarla, ¿sí? Está bien que te sientas así y establecer los límites, ¿no? Que estábamos hablando todo el tiempo. Me dice un oyente lo siguiente: a veces uno no sabe si lo que está haciendo ayuda o empeora la situación. Digamos que ahí tiene una confusión. Y pregunta lo siguiente: ¿cómo puede una persona darse cuenta de que la forma en que está reaccionando frente a una conducta difícil de otra personita realmente está funcionando? Si es repetitiva, no está funcionando. ¿Sí? Si sigue, o sea, ahí ya caemos otra vez a la frecuencia. Es el ciclo, entonces algo no está haciendo bien. O sea, si es repetitiva e inconstante y no ha cambiado nada, o se ha agudizado o ha empeorado, quiere decir que por ahí no es, ¿sí? Pero si ya viste que en el comportamiento de esta persona empezó a cambiar, ya no es tan irritante como antes, ya no confronta, entonces quiere decir que las cosas están siendo bien, ¿sí? Y para ampliar las probabilidades de que las cosas sean bien, lo que estábamos hablando, evitar gritar, listo, evitar atacar con rabia también, evitar escalonar discusiones, validar la emoción, ser empático con la persona, permitirle escuchar, ¿sí? Y si ya hablamos pues de los niños, es como ya, digámoslo así, dar un aprendizaje, ¿no? Entonces empezamos a ayudarle al niño a que pueda generar un aprendizaje sobre sus conductas. Aquí tengo unos 4 verbos que los he unido para mirar a ver si hemos entendido pues esta charla con el doctor Juan Diego. Muy bien. 1, validar. Perfecto. Dialogar. Sí, escuchar. No ceder y negociar. Exacto. Muy bien. Bueno, sí, está bien. ¿Está bien? Perfecto. Bueno. Perfecto. Sí, está muy bien. Está muy bien en la conducta desafiante. Listo, entonces repitamos para los oyentes la conclusión de esta noche. Validar, dialogar, no ceder y negociar. 4 verbos fundamentales. Muy bien. Para afrontar y digamos que saber llevar pues, estas conductas desafiantes, ¿no? Muy bien. Doctor Juan Diego, ¿algún libro para recomendar a nuestros oyentes? A ver, en esta semana. De los que ya hemos hablado. Le cuento que habitualmente la gente me escribe, inclusive a mi WhatsApp personal, me dice: hace 15 días estuvimos escuchando Sanamente y nos recomendaron un libro. Entonces yo habitualmente lo tengo en mi WhatsApp personal
Pero bueno, ustedes son los expertos, doctor Juan Diego. Sí, compré uno, no lo he leído, sí, pero está muy interesante, lo voy a empezar a leer precisamente. ¿Inició ya en el prólogo o no? Todavía. Se llama El obstáculo de la vida de Ronnie Holiday. Es que no me acuerdo si es Ronnie, es un autor. El obstáculo de la vida es que nos permite, ¿no? Pues estábamos hablando de la conducta desafiante, entonces esto viene mucho en la vida te va a dar obstáculos, ¿no? Entonces, como hablábamos de las conductas desafiantes, no quieren normas, no quieren ser opuestos, no validan que las personas los opongan de esto, entonces el obstáculo es cómo lo podemos afrontar, ¿sí? Es un libro que dentro del prólogo es como ayuda a los seres humanos a poder afrontar sus adversidades y permitir que estos sean más tolerantes, ¿no? En su vida, ¿no? Porque tenemos que aceptar que nada está bajo nuestro control, ¿sí? Simplemente es la interpretación como le damos a estas situaciones, y dentro de la parte cognitiva, dentro del raciocinio y el pensamiento, sí, nos ayuda, nos fortalece mucho a evitar caer pues en esos sufrimientos o malestares. Bueno, es claro que nada está bajo nuestro control, pero lo difícil es entenderlo, ¿no? Comprenderlo muchas veces. Bueno, el obstáculo de la vida. Sí, de Ronnie Holiday. Me escriben a través de WhatsApp, me dicen cómo poder obtener una cita con el doctor Juan Diego Ruiz. Perfecto, pues nos encontramos en Neuromedic, Centro Médico La Riviera, en la Avenida de los Estudiantes. Me hace un número telefónico, el número de contacto es el 317-432-2119, por ahí podemos coordinar la agenda para poder buscar un espacio. Y el otro número, ahorita me lo recuerdas, de pronto está por ahí. No, lo tengo aquí el mismo, vamos a repetirlo con... Uno es 317-432-2119. Perfecto, 417-432-2119. Sí, correcto. Perfecto. Ese es el enlace, ese es el contacto para solicitar una cita con el doctor Juan Diego Ruiz. En las redes sociales también, me pueden buscar como doctor Juan Diego. Bueno. O Clínica María Constanza Maya, también Neuromedic. Perfecto, Neuromedic es muy fácil llegar, es sobre la Avenida de los Estudiantes. Centro Médico La Riviera. Unos pasitos antes de llegar a Sedenar, ¿no? Correcto. Doctor Juan Diego, como siempre usted es muy deferente con nosotros. Mil gracias por estar con Romántica 88.1 FM y a través de Romántica, pues con todos nuestros oyentes a través de Facebook en vivo y obviamente a través de esta estación que yo le llamo una señal física. Sí, muy bien, física y emocional. Así es. Así es. No, Germán, muchísimas gracias. Espero que este espacio pues haya sido importante para todos los oyentes, empezar a entender algunas de las situaciones. Hoy aprendimos a cómo identificar conductas desafiantes y Neuromedic pues está a su disposición. Realmente esta conducta se pueden trabajar, se las puede regular y estamos pues dispuestos a trabajar con ustedes y muchas gracias por el espacio nuevamente, y en próximo miércoles ya nos encontramos en otro Sanamente. Dios permita que así sea, doctor Juan Diego. Una vez más, mil gracias. Muchas gracias. Estamos conectados con 88.1. Así es, una feliz noche para todos. Romántica Estéreo presenta Sanamente, salud mental a tu alcance, con la doctora María Constanza Maya. Todo lo relacionado con depresión, ansiedad, trastornos del sueño, insomnio, déficit de atención, adicciones y problemas en el sistema nervioso. Sanamente, miércoles 7 de la noche, solo por 88.1 Romántica Estéreo.